Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 11 y este es nuestro encuentro para la lectura crítica. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte, expansión más allá del campo propio y la transgresión en el campo de lo político? Con esto estamos hablando del momento exacto en el que se considera que el arte deja de ser un objeto estético o y comienza a interactuar y expandirse hacia otros ámbitos. Este puede ser el político, social o económico. Así que el arte deja de limitarse únicamente a lo estético y se traspasa a, bueno, traspasa los límites de lo artístico, impactando la realidad social. En la lectura del manual anarquista de preparación artística, nos exponen el argumento de que el arte no debe ser simplemente decorativo o un objeto sin significado, pero el arte debe asumir un rol o un papel provocador y crítico, lo que sitúa de manera inevitable en un ámbito político. Esta amplificación de su función conlleva que el arte comience a desafiar las estructuras de poder, la percepción eh, dominante, utilizando su capacidad para generar reacciones, reflexiones y movilizaciones sociales a favor de la libertad colectiva. En el momento en el que el arte deja de ser autónomo, pierde su neutralidad y ya pasa a ser una herramienta para expresar conflictos sociales, desigualdades o injusticias. En este sentido y estos escenarios, el arte cumple un papel como un agente de cambio para que pueda volverse una herramienta a favor del cambio social para crear este tipo de movimiento y creo que se manifiesta cuando una obra logra generar un debate respecto al poder social, la opresión, la libertad, y logra que el espectador se involucre libremente generando una postura propia respecto a una obra de arte. Bueno, aquí vamos a continuar con la primera pregunta. Desde la lectura de El relato sin sociedad, vemos cómo la pérdida de identidad de los artistas crea como un vacío en la expresión artística y en el campo del arte, y cómo esto hace que la política empiece a manipular un poco al artista para que entregue el mensaje que al político le conviene y no en lo que el artista quiere plasmar. La idea el arte en sí es una expresión de un momento social dentro de la historia, eh, visto desde la perspectiva de un artista. Esto se pierde la sociedad sin relato, porque la institucionalidad como que trata de abarcar mucho y le quita posibilidad creativa y posibilidad narrativa al artista. Entonces, ahí se empieza a perder un poco la autonomía del arte. También, mira, en la lectura del manual del anarquista, veíamos cómo nos dan como una guía de lo que debe ser el artista, la integralidad del artista, pero sobre todo la ética del artista. Nos ayuda a entender que independientemente de que la obra sea popular o sea rentable, lo más importante es el mensaje social que quiere el artista plasmar en su obra. Eso hace parte fundamental de esa pérdida que ha habido, que toca recuperar a través de la ética del artista. Eso me pareció interesante sobre el manual del anarquista. Me pareció muy interesante esa parte. Ahora bien, la transgresión al campo político. Yo creo que la transgresión al campo político no es tanto del arte hacia el campo político, sino viceversa, de lo político a la parte del arte, porque se está utilizando el arte como herramienta electoral y herramienta de proselitismo político. Es decir, ahora el arte no tiene su independencia y su expresión autónoma, sino que depende, porque se ha ido mutando hacia lo que le conviene
a las estructuras y a los gobiernos políticos, incluso en la misma ley. Se legisla a través de un Estado y se crean políticas para los artistas dependientes 100% de la parte política y no de la parte artística. Y por eso se ha venido como perdiendo tanto esto de la institucionalidad de los museos, que ahora se volvió un instrumento lo mismo político, cuando el museo era un espacio de expresión de la gente. Eso se ha venido perdiendo bastante. Entonces, creo que ahí es donde la transgresión de la política no está relacionada con que el arte transgreda a lo político, sino que lo político transgredió al arte para tratar de controlar esta expresión que siempre fue un poco rebelde en contra de los estados y de los directivos del estado. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia estética? Bueno, Rancière plantea una paradoja entre el museo, la expresión artística, la estética el espacio del arte. Entonces, empieza diciéndonos que el espacio del arte es algo que o estaba encajado específicamente en el espacio físico de un museo. Ahora, con las múltiples tendencias del arte y con las múltiples presentaciones artísticas, entonces nos dice que esta figura física debe transgredir a afuera del sitio, fuera del sitio del museo. Entonces nos habla mucho de cómo el arte de museo se está convirtiendo en un arte que tiene un tinte también político, pero que está totalmente controlado por la política en sí. Contra la paradoja es esa parte, esa tendencia del arte para las élites y para las políticas y para que la gente solo se entere mediáticamente del mensaje que nos conviene, y las intervenciones, las expresiones artísticas de la calle, muchas intervenciones, murales, los grafiteros, todas estas expresiones que van más allá y que siguen siendo la expresión del pueblo, la expresión de la gente artísticamente hablando, que es la esencia del arte. Entonces, ¿cómo se nos está saliendo o nos está creando un abismo entre la institucionalidad con respecto al arte de la calle o, bueno, el arte popular? Porque es esa ruptura de los espacios ha creado eso, esa paradoja. Esa paradoja también tiene mucho que ver con la estética, porque la estética como por ejemplo del Renacimiento, que era una belleza perfecta y estilizada, rompe con el arte urbano, que es un arte un poco más grosso, un poco más fuerte, un poco más ácido. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que el museo se nos vuelva una expresión del arte sin perder las dos cosas? Porque desafortunadamente el arte depende de la política. Y naturalmente todos somos sujetos políticos, todos tenemos algo que ver con la política desde nuestra percepción artística, desde nuestra presentación de una obra, desde nuestra percepción personal de las cosas que están bien, de todo lo que va en contra de la sociedad y de la gente, de la injusticia, lo injusto y lo justo. Entonces, todo esto tiene que ver como hablábamos con el tema pasado, de la ética del artista. Me parece que eso es una de las claves para estas dos preguntas. Si quieres, Paula, continúa tú con la... Sí, precisamente Rancière plantea que el arte político tiene o enfrenta una contradicción que, bueno, es esta paradoja que es fundamental, y es que para ser verdaderamente eficaz en lo político no debe limitarse a transmitir un mensaje político directo. O sea, si el arte se vuelve demasiado claro en su intención política, corre riesgo de perder su valor estético precisamente.
que es lo que otorga la capacidad transformadora. O sea, el poder del arte no radica en un mensaje político explícito, sino en su habilidad para generar espacios de interpretación y reflexión crítica. Rancière nos explica que cuando una obra de arte impone un mensaje político cerrado, esto convierte al espectador en un receptor pasivo. Y en cambio, si el arte invita al espectador a que participe o plantee su propia postura respecto a lo que está viendo, permite que se, se construya un significado hacia la obra. Por esto mismo, aquí viene la eficacia estética, que del arte, el arte político no está limitado en imponer una única interpretación, sino en abrir una posibilidad amplia o una gama inmersa de diversas lecturas. Este enfoque permite que el arte político fomente la reflexión y el cuestionamiento sobre las estructuras sociales y el poder. Y si no se ofrece una visión, o sea, al ofrecer una visión única, el arte promueve precisamente un diálogo abierto donde los espectadores pueden involucrarse, pensar críticamente, participar en la interpretación de la obra, que es nuestro verdadero objetivo como artistas, por así decirlo. Y el arte como tal no solamente debe mantener su valor estético, también tiene que, o sea, tiene que generar un impacto porque si nos ponemos a pensar, de verdad, el arte en general es una herramienta muy poderosa en cuanto a, bueno, comunicación, para expresar mensajes que puedan ser políticos, sociales, económicos o en general para expresar cualquier temática. Entonces, vamos a pasar a continuación a la tercera pregunta. ¿De qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de lo común? Bueno, en esta pregunta podemos hablar de dos conceptos. El primero es el reparto de lo sensible, el cual plantea el mismo Rancière, y este término se refiere a la manera en la que se distribuyen las diferentes formas tanto de percibir, sentir y participar en el ámbito social, así como en el ámbito político. Y esto también determina qué es visible, quiénes pueden ser escuchados y qué cuerpos pueden, o sea, o tienen el derecho a ocupar estos espacios en estas esferas públicas. Esto también influye mucho en nuestra experiencia política porque pues establece quién puede participar y cómo se distribuyen las jerarquías, las diferentes jerarquías dentro de la misma sociedad. Bien, respecto de cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de la comunidad, es algo muy fundamental, ya como mis compañeros han hablado respecto a la obra en un lugar que sería un lugar interno y uno externo, hablando específicamente en el espacio de lo común que sería la vía pública. Podemos ver también diferentes tipos o dinámicas artísticas, como nombró también mi compañero respecto al graffiti, que es también una movida artística un poco más hacia el pueblo, hacia la razón de ser y de lo que está pasando actualmente, que no podemos encontrar muy evidentemente en espacios internos como son las galerías, donde operan ya o hay un sistema o unos requisitos a seguir para poder presentar la obra. Hay excepciones de galerías donde sí se puede hacer ese análisis crítico político a través de las obras en performance, pero evidentemente hay temas que son un poco más sociales y políticos, hablando un poco también del documento del arte en la anarquía. Entonces, eso representa como tal el arte en el espacio público, que es más con arte callejero en las movidas del graffiti, en las movidas del cartelismo, en los performances públicos, que también nos dan una explicación de temas que están vigentes en la sociedad, específicamente en diferentes culturas, donde también podemos ver intervenciones en espacios donde la obra es en 3D o en 2D, hablando mucho del graffiti, el cartelismo y el stencil, que sería habitualmente lo podemos ver en diferentes lugares
de nuestra ciudad. Específicamente en Bogotá se está moviendo una onda muy fuerte del graffiti. Evidentemente podemos ver, por ejemplo, en la zona de la Candelaria, donde hay una emancipación de artistas, donde podemos ver diferentes temáticas, no solo culturales de nuestro país, sino también globalmente lo que está sucediendo, que a partir de la imagen, en pocas palabras, en la parte visual, nos envían mensajes directos en milésimas de segundos a través de la composición y del color, donde el espectador puede asimilar y consumir esa información visual y empezarse a plantear lo que está sucediendo en nuestra cultura y globalmente. Entonces es una manera de expresión donde no requiere ningún filtro para que esta obra sea expuesta, sino literalmente es en un espacio abierto público donde cualquier artista empírico o profesional puede expresarse a través de su obra, y eso convierte de que el observador no sea pasivo sino interactivo con esta misma obra y se empiece a cuestionar respecto a ciertos temas que tal vez son tabús para cierto público específico debido a lo que puede ser un tema muy delicado, muy abierto, o también puede ser un tema que se convierte en una polémica, ¿sí? Y donde entendemos que el arte es muy, muy arriesgado o tiene muchas críticas constructivas y también críticas políticas, donde consideramos este espacio como si fuera el periódico del pueblo, donde nos podemos expresar de una libre expresión sin necesidad de ser juzgada. Entonces, por eso es tan importante el espacio de público en general, ¿sí? O el espacio común, poderlo intervenir y hacernos partícipes de ese espacio, no dejarlo como algo pasivo, sino activo, y tenemos bastantes estructuras que nosotros los artistas pues podemos tomar, y como su nombre lo dice, es público. Eso quiere decir que cualquiera puede intervenir sin agredir a la comunidad, sino más bien sirve de una manera tanto artística, política y también, ¿por qué no decirlo?, de una manera estética, donde también podemos ver esos lugares que antes eran basureros o debajo de los puentes, lugares donde las paredes son sucias, grises, y estos artistas con su arte y con su crítica, ¿sí?, respecto a diferentes temas que se tocan en el país muy fuertes y también embellecedores, o para también así dar a entender un poco también la parte de la fauna del lugar donde nos encontramos, pueden embellecer estos lugares y ya no es como tan caótico o no da tanto miedo pasar debajo de un puente, porque fue algo que fue intervenido en el espacio a partir de esa estética y también esa cultura artística. Entonces, creo que, como decían mis compañeros anteriormente, es muy importante sacar el arte de esas galerías, ¿sí? Y dejarlo solo para un público específico o alguien que pueda pagar la entrada cuando hay que pagarla. Cuando es público es un poco más abierto estas galerías, pero en ocasiones es muy limitado. Entonces creo que el arte es fundamental para cualquier ser humano, y lo que es el espacio público común da esa posibilidad que cualquier persona, sin necesidad o prejuicio de quién es, puede ver la obra, puede interactuar y se puede llevar un mensaje. Perfecto. Vamos a pasar a la última pregunta, que es: proponga una relación entre arte, espacio público y política en la contemporaneidad desde su contexto propio. Bueno, para abordar esta pregunta, me gustaría resaltar lo que vimos en el paso 1, donde identificamos diferentes situaciones cotidianas que para nosotros retaban las relaciones de poder. Estas obras que se encontraban en espacio público hacen parte de la política que hemos explicado con anterioridad en este conversatorio, ya que pues reta todo lo que nos han presentado, así como lo decía la compañera Juliet, de que hay obras que salen de los museos, de las galerías, para mostrarse en un espacio público donde el transeúnte tiene derecho a opinar, tiene derecho a cambiar su punto de vista. Y esto lo vemos mucho en Colombia en diferentes actos culturales con los que convivimos a diario, solo que pues a veces no somos muy conscientes de que cada obra, cada mural tiene un mensaje que comunicar. De igual manera, pues para referirnos más a nivel nacional,
Colombia es un país que ha sido marcado por años de conflicto y pues desigualdad, y el arte ha desempeñado un papel que es muy importante en el espacio público. Hay intervenciones artísticas que vemos en las calles que han sido herramientas muy poderosas para reivindicar el derecho a la memoria y también dar visibilidad a los relatos de las víctimas, además también de cuestionar pues las diferentes estructuras de poder que hemos tenido a lo largo de los años. Para dar un ejemplo específico, quiero presentar el mural realizado en 2015 llamado Somos Memoria. Fue hecho por los artistas Arcano Sur y Forero y se encuentra en la Candelaria en la ciudad de Bogotá. Al estar ubicado en un lugar público, invita también a todas las personas que pasan frente a él a reflexionar sobre la historia del país, a reconocer también pues, la importancia que tiene la memoria colectiva y una búsqueda de justicia de todas estas víctimas del conflicto. Además que ayuda a generar lo que son diálogos sobre pues, la misma problemática, sobre la violencia, y también busca resaltar la necesidad de construir un futuro más inclusivo donde todas estas personas tengan voz. Y a la vez todo esto pues desafía las estructuras de poder que han perpetuado la desigualdad hasta el día de hoy. Bien, esta obra que vemos aquí es de La Linterna. La Linterna es un taller de impresión tipográfico que se dedica a hacer esta labor desde 1934. ¿Sí? Es un taller muy reconocido, específicamente se encuentra en Cali, donde ellos hacen cartelismo, ¿sí? El cartelismo a través de estos métodos de impresión que son desde la Revolución Industrial, es una de las primeras máquinas que se generaron, ¿sí? Entonces ellos son pioneros y lo interesante es que ellos mantienen este taller. Ya prácticamente podemos decir lo que podría ser un referente muy grande de la imprenta, en el sentido también de poder generar estas gráficas que también tienen que ver mucho con diversas temáticas como la política, la cultura, la sociedad, la música, que en su ámbito pues son diferentes ramas también artísticas. Esta obra en específico se llama Maíz Tradicional y Resiliencia Ancestral de Raíces Vivas. Entonces, como sabemos, la manera como se ha venido industrializando el alimento ha desplazado a ciertos, ¿cómo decirlo?, a ciertas tribus, a ciertos campesinos, y esto también permite que a la hora de generarse ese desplazamiento, pues quede esas fracturas sociológicas en estas comunidades. Entonces, lo que quiere representar este cartel es eso, es esa resiliencia de cómo curar, ¿cierto?, cómo sanar, ¿cierto?, cómo seguir a partir de ese desplazamiento industrial que tienen muchas culturas indígenas y pues que lastimosamente han tenido que llegar a la ciudad, ¿sí?, a hacer otras cosas muy diferentes a lo que ellos hacían. Si nosotros nos damos cuenta, aquí vemos la litografía que está basada en diferentes colores, ¿cierto? Cada uno de esos resalta un aporte a la imagen en la parte conceptual, iconográfica y textual, y la parte lingüística en el sentido de esa resiliencia de lo que es nuestras raíces. Eso era lo que quería como mostrarles a partir también de ese arte, de esa política y de esa transgresión que nosotros pues vivimos como comunidad y también como cultura, pero que también pues el arte nos ayuda también de algún modo a visibilizar, a sanar y a mostrar esas vivencias. Perfecto. A continuación vamos a dar algunas conclusiones que tenemos respecto a la temática. Voy a empezar diciendo que la pérdida de la autonomía del arte no es necesariamente algo malo o negativo, porque podemos considerarlo como un crecimiento, una expansión que puede ser necesaria para que el arte pueda salir de su campo eh, puramente estético y obtener un rol en lo político y lo social. O sea, el arte por sí, como mencioné anteriormente, es una herramienta poderosa para la comunicación y en este contexto puede cuestionar las estructuras de poder y visualizar problemas sociales. En otras palabras, el arte se convierte en un medio de acción y reflexión colectiva.
Por otro lado, comprendo las paradojas que plantea Rancière sobre el arte político. Si bien el arte tiene el potencial de transformarse en una herramienta de cambio, es necesario encontrar un equilibrio y mantener cierta distancia eh, de la política directamente, para no perder su esencia estética, por así decirlo, porque la idea no es hacer un mensaje demasiado explícito y pues corremos el riesgo de que se vuelva físicamente o básicamente propaganda. Em, la idea es mantener esta capacidad de invitar al espectador a interpretar y reflexionar a través del arte. El objetivo es crear espacios de participación para que el público se pueda apropiar de las obras y también otorgue su propio significado. A continuación, el compañero Carlos nos va también a expresar sus conclusiones respecto a la temática. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que una de las conclusiones principales es cómo la obra de arte tiene una dependencia política, pero no tiene que estar influenciada por la política. El artista no tiene por qué generar su obra por, digamos, una conveniencia personal de un cierto grupo de personas, porque la esencia del arte es social, es generar cambios en las sociedades para poder avanzar, todos como sociedad. Entonces, ese papel del artista es muy importante y eso viene muy ligado a la ética del artista. Entonces, por eso me pareció interesante el manual del anarquista, porque nos dice, mire, la manera de el deber ser de un artista es este nos da 25 puntos, 26 puntos, perdón, donde nos dice cuáles son las características de un artista que transgreden a su obra de arte dentro de un ámbito político, porque igual lo tiene, sin perder la autonomía del artista. Porque eso es lo que se está perdiendo y es lo que también, digamos, evidencia en la obra de Rancière, porque él dice que los espacios de arte se estaban y están volviendo a ser para, para la clase popular, para la gente, no para las grandes élites. Ya hace unos 20 años, ya las obras de arte y los museos se habían vuelto un espacio para las élites, no para la gente. Entonces, con estas nuevas olas de intervenciones, de obras en la calle, me parece que nos invita a que la ética del artista depende de la política, pero no se debe influenciar por la política. Debe ser un agente transformador de la sociedad como tal, porque así avanzan las sociedades. Bueno, como lo decía Paula anteriormente, también veo importante no ver la pérdida de autonomía del arte como algo negativo, ya que pues esto surge cuando el arte se ve involucrado en lo social y lo político, deja de ser solo una cuestión estética, y esto ayuda a que en la sociedad se genere un cuestionamiento que también contribuya a transformar las realidades, a poder involucrar más a sectores marginados, a poder tener diferentes conversaciones de diferentes temas a través de algo tan llamativo y tan estético como lo es el mismo arte. Rancière pues, nos dice que aunque el arte político intenta confrontar injusticias, su verdadera eficacia radica en generar disenso y cambiar percepciones. Es así como en este país, en Colombia, el arte en espacio público, como las obras que presentamos anteriormente, juegan un papel muy importante a la hora de visibilizar a estas comunidades marginadas, a las víctimas del conflicto y cuestionar también las estructuras de poder que se han ido percibiendo desde antes y a ver cómo podríamos transformarla, realizar un consenso en el que todos estemos de acuerdo en que podamos velar por los derechos de aquellas comunidades que no han tenido la oportunidad de ser tan participativas en la sociedad. Bueno, y ya para concluir, creo que a partir de lo estudiado, lo visto y lo leído, es importante el arte considerarlo como un ente de transformación y de sanación, y que el arte puede ser asequible a cualquier público sin discriminar su estado económico, político, social, ¿sí? Hasta, por qué no decirlo, psicológico,
sino que es una manera de poder unirnos sin ninguna barrera, sin ningún estrato, sin ningún tipo o ente que nos esté marginando y poder llegar a concluirnos realmente como una comunidad y hacer un cambio transformador. Y por qué no decir también el arte nos ayuda mucho a partir de la visual, del sentido, de la vista, captar una idea de una manera estética, armoniosa, clara, visible, aunque a veces también encontramos obras que pueden no ser tan estéticas, pero tienen un lenguaje significativo a través de lo que quiere transmitir, teniendo en cuenta que a veces la expresión o el punto de atención de dichas obras puede tocar temas muy fuertes como la violencia, la guerra, y para poder mostrar un poco de ese concepto, la obra tiene diferentes matices, ¿sí? Diferentes tonalidades, diferentes texturas, si se habla también de la parte audiovisual, de los performances o solo de la escucha, podemos tener también un análisis fuerte, pero también constructivo a partir de esa obra. Entonces creo que el arte y el espacio y el receptor, ¿sí? El emisor y el que también transmite, juega un papel para contribuir y llegar de verdad a través de esta herramienta del arte a generar ese cambio y esa revolución que necesita la sociedad para poder unirnos sin ninguna frontera. Perfecto, muchas gracias. Con esto concluimos la sesión. Gracias.